Mi padre me rechazó toda la vida, hasta que fui el único hijo compatible para salvarlo. Mi padre siempre decía que yo había arruinado su vida, no de frente. Nunca tuvo el valor de decirlo directamente cuando era chico, pero hay cosas que un hijo entiende, incluso cuando nadie las dice en voz alta. Las miradas, los silencios, la forma en que alguien abraza a tus hermanos, pero a vos apenas te toca el hombro. Me llamo Nicolás, tengo 31 años y durante casi toda mi vida creí que había algo malo en mí, porque mi padre jamás logró verme como un hijo. Mis papás se casaron jóvenes, demasiado jóvenes. Mi mamá quedó embarazada a los 20. Y según mi abuela, mi padre pasó todo el embarazo preguntándole si estaba segura de que yo era suyo, porque yo no me parecía a él. Mi padre era moreno, alto, cabello negro, ojos oscuros. Yo nací rubio, con ojos claros, piel blanca. Lo peor es que sí había antecedentes en la familia de mi mamá. Mi abuelo materno era igual a mí, pero mi padre decidió ignorarlo toda la vida. Cuando tenía 6 años, escuché por primera vez algo que me marcaría para siempre. Estábamos en el cumpleaños de un tío y uno de sus amigos dijo riéndose: «Che Luis, este nene no se parece en nada a vos». Todos se rieron menos mi padre, porque él respondió: «Yo tampoco creo que se parezca». La mesa quedó en silencio. Mi mamá se levantó furiosa y yo, aunque tenía 6 años, entendí perfectamente lo que acababa de pasar. Después de eso, las cosas empeoraron. Mi padre nunca me golpeó, pero hay formas de maltrato que no dejan moretones. A mis hermanos les compraba regalos. A mí me decía que aprendiera a no depender de nadie. A ellos les enseñó a manejar. A mí me dijo que buscara videos en internet. Iba a los partidos de fútbol de mi hermano menor, pero jamás fue a una sola exposición mía en la escuela. Mi mamá intentó defenderme durante años, hasta que dejó de hacerlo, no porque no me quisiera, sino porque pelear con él era como discutir contra una pared. Cuando yo tenía 12, él empezó a pasar más tiempo fuera de casa y a los 13 descubrimos por qué. Tenía otra familia. No era una aventura casual, era otra relación completa, otra mujer, otro departamento y una hija de 2 años. Mi mamá pidió el divorcio inmediatamente y mi padre, por primera vez en años, pareció aliviado, como si hubiese estado esperando una excusa para irse. Recuerdo perfecto algo que me dijo el día que sacó sus cosas de la casa. Me miró, solo a mí, y dijo: «Capaz ahora todos estamos mejor». Ni siquiera miró a mis hermanos cuando habló, solo a mí, como si yo fuera el problema. Después del divorcio, mi padre se convirtió en otra persona, o al menos se convirtió en la persona que sí quería ser. Con su nueva familia era cariñoso, presente, atento. Las fotos empezaron a aparecer en Facebook, viajes, cumpleaños, vacaciones, abrazos, todo lo que yo nunca había tenido. Mi hermana menor me mostró una vez una foto donde él sostenía a su nueva hija en los hombros y me preguntó: «¿Papá alguna vez hizo eso con nosotros?». Ninguno supo qué responder. Lo más humillante fue que sí seguía viendo a mis hermanos. Los invitaba a comer, los llevaba al cine, les compraba cosas. A mí casi nunca me llamaba, y cuando lo hacía, parecía incómodo, como si estuviera obligado. A los 17, junté el valor para preguntarle directamente si alguna vez había dudado que yo fuera su hijo.
Se quedó callado varios segundos y después respondió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Hay cosas que un hombre siente. Eso dijo. Ni siquiera tuvo el valor de negarlo. Mi mamá lloró cuando le conté y una semana después me llevó a hacerme un examen de ADN. No porque ella dudara, sino porque quería terminar con eso para siempre. El resultado salió 2 semanas después. 99,99% de compatibilidad. Yo era su hijo. Sin ninguna duda. Mi mamá le mandó una copia. Él jamás respondió. Ni una disculpa, ni una llamada, nada. Ese día entendí algo horrible. El problema nunca había sido si yo era su hijo. El problema era que necesitaba a alguien a quien culpar de su propia vida, y me eligió a mí. Después de eso dejé de buscar su aprobación. Entré a la universidad, estudié ingeniería informática, trabajé de noche, viví con roommates, comí arroz durante meses, pero salí adelante. Mientras tanto, mi padre seguía construyendo su nueva vida perfecta. Tuvo otro hijo, compró una casa, subía publicaciones sobre la importancia de la familia. Y cada vez que veía eso, sentía una mezcla rara de bronca y vergüenza, porque una parte de mí todavía quería que un día se arrepintiera, aunque nunca pasó. Durante años hablamos lo mínimo indispensable, cumpleaños, Navidad, algún mensaje frío, hasta que hace 2 años mi hermana me llamó llorando. Mi padre estaba internado. Insuficiencia renal avanzada. Necesitaba diálisis y probablemente un trasplante. Mi primera reacción fue extraña. No sentí tristeza inmediata. Sentí culpa por no sentir tristeza. Fui al hospital 2 días después. Lo vi acostado, más viejo, más flaco, más pequeño de lo que recordaba. Y aún así, cuando me miró, no sonrió, solo dijo, «Viniste», como si le sorprendiera. Su esposa estaba ahí y sus otros hijos también. Todos parecían agotados. Uno de mis medio hermanos me explicó que estaban buscando donantes compatibles. Ya habían hecho pruebas entre ellos. Ninguno coincidía. Yo ni siquiera pensaba hacerme estudios, no por venganza, sino porque honestamente creí que tampoco sería compatible. Pero una enfermera preguntó si yo era hijo biológico y toda la habitación quedó incómodamente en silencio, porque todos sabían la historia, todos sabían cómo me había tratado. Mi padre giró la cara. Y por primera vez en muchos años pareció avergonzado. Me hice los estudios igual, no sé por qué, tal vez porque mi mamá me educó demasiado bien, tal vez porque una parte de mí todavía quería demostrar que yo sí era mejor persona, o tal vez porque quería verlo obligado a enfrentar la verdad. 3 semanas después me llamaron del hospital. Era compatible, no compatible más o menos, era el mejor candidato posible. De todos sus hijos, el único era yo. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando la pared como 10 minutos, porque sentí algo horrible. Sentí poder. Por primera vez en mi vida, él necesitaba algo de mí y no podía obligarme. Mi hermana me pidió que lo pensara bien. Mis amigos me dijeron que no lo hiciera. Uno directamente dijo, «El tipo te destruyó la infancia y ahora quiere tus órganos». Y honestamente entendía el punto. Durante semanas no respondí. El hospital llamaba, la familia preguntaba y mi padre
Por primera vez, empezó a mandarme mensajes largos, mensajes que parecían escritos y borrados 20 veces, hasta que una noche me mandó uno distinto. No pedía el riñón, pedía perdón. Me dijo que durante años había descargado en mí sus propias inseguridades, que siempre supo que yo era su hijo, pero que yo me parecía demasiado al padre de mi mamá, y eso le recordaba constantemente que nunca se había sentido suficiente. Me confesó que cada vez que alguien decía que yo era inteligente, tranquilo, responsable, él sentía que quedaba peor parado, y en vez de sentirse orgulloso, me convirtió en su competencia. Leí ese mensaje como 5 veces y me dio más rabia que alivio, porque era demasiado tarde. No podés pasar 30 años rompiéndole el corazón a alguien y esperar arreglarlo con un párrafo. Lo fui a ver al hospital una semana después. Estábamos solos y él parecía nervioso. Nunca lo había visto nervioso conmigo. Me pidió perdón otra vez, llorando. La primera vez que vi llorar a mi padre fue cuando creyó que iba a morir. Y eso también me dio bronca, porque yo había llorado por él toda mi vida. Le pregunté algo que llevaba años guardado. ¿Por qué a mí? Se quedó callado mucho tiempo. Después dijo, porque eras el más parecido a la persona que yo quería ser. No supe qué responder, porque era la cosa más triste que me había dicho jamás, y también la más sincera. Esa noche tomé la decisión. Iba a donar, no por él, por mí, porque no quería convertirme en alguien consumido por el rencor. La cirugía fue 2 meses después, y honestamente fue aterradora. Nunca había pasado por algo así. Recuerdo despertarme con dolor, luces blancas, máquinas sonando, la garganta seca y una sensación horrible en el cuerpo. Intenté moverme y sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Una enfermera me dijo que la cirugía había salido bien. Y lo primero que pregunté fue si él seguía vivo. Ella sonrió y me dijo que sí. No sé por qué, pero en ese momento empecé a llorar. No por felicidad, no exactamente. Creo que era agotamiento, rabia, alivio, 30 años de emociones mezcladas. Mi mamá estaba sentada al lado de la cama, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me agarró la mano y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Vos rompiste una cadena que venía de generaciones. No entendí a qué se refería hasta mucho después, porque mi abuelo había tratado mal a mi padre, y el padre de mi abuelo había sido peor. Hombres incapaces de demostrar cariño, convencidos de que amar era mostrar debilidad. Y de alguna manera, sin querer, mi padre había repetido todo eso conmigo. Pasé 4 días internado y durante esos 4 días, él preguntó por mí constantemente. Eso me lo contaban las enfermeras, mi mamá, mis hermanos, porque todavía no podía caminar hasta su habitación. El 5.º día, cuando por fin pude levantarme bien, fui a verlo. Estaba despierto, más pálido de lo normal, pero vivo. Y cuando entré, se puso a llorar. No fuerte, no dramáticamente. Ese tipo de llanto silencioso de alguien que ya no sabe cómo esconder la culpa. Me miró durante varios segundos, como si no encontrara palabras suficientes. Y al final dijo algo tan simple que me destruyó más que cualquier discurso. Gracias, hijo. Hijo. No Nico, no voz, no silencio. Hijo. 30 años esperando escuchar esa palabra.
y llegó en una habitación de hospital, con los dos llenos de tubos. Me senté al lado de la cama y durante varios minutos ninguno habló, porque honestamente, ¿qué decís después de algo así? ¿Cómo recuperás décadas perdidas, de máquinas sonando y a mi mamá llorando al lado de la cama? Me abrazó como cuando era chico y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Vos rompiste una cadena que venía de generaciones. Mi padre pasó varios días en recuperación y durante semanas me llamaba todos los días. Al principio pensé que el cambio no iba a durar, pero duró. Por primera vez en mi vida empezó a tratarme como un hijo. Me preguntaba cómo estaba, me escuchaba, me agradecía. Y lo más raro de todo, parecía sentirse avergonzado cada vez que recordaba el pasado. Un día me invitó a comer, solo a mí, ni mis hermanos, ni su nueva familia, solo nosotros, y en medio de la comida sacó una carpeta vieja. Adentro había fotos mías de chico, fotos que yo nunca había visto. Él las había guardado todos esos años, incluso cuando fingía que yo no le importaba. Había dibujos de la escuela, boletines, fotos de cumpleaños, todo perfectamente guardado. Lo miré confundido y él dijo algo que me destruyó. Siempre te quise, pero no sabía cómo mirarte sin sentirme menos. Ese día entendí algo horrible sobre los adultos y algunos padres no odian a sus hijos, odian lo que sienten cuando están cerca de ellos. Y los hijos terminan pagando por heridas que nunca causaron. No voy a mentir. No nos convertimos mágicamente en una familia perfecta. 30 años de daño no desaparecen en meses. Todavía hay momentos incómodos, silencios, cosas que duelen, pero ya no hay odio y honestamente eso ya es muchísimo. Lo más extraño fue la reacción de su otra familia. Su esposa empezó a tratarme distinto. Sus hijos también. Porque creo que recién cuando vieron que yo igual lo ayudé, entendieron la dimensión de lo que él me había hecho. Uno de mis medio hermanos incluso me pidió perdón. Me dijo, nosotros pensábamos que eras frío con papá, pero nunca entendimos todo lo que había pasado. Y supongo que tenían razón, porque desde afuera la gente solo ve las reacciones, no las décadas que las construyeron. Mi padre ahora tiene 63 años y hace unas semanas, por primera vez, me presentó frente a alguien diciendo, este es mi hijo mayor. Sin dudas, sin silencios, sin esa mirada rara que tenía antes, solo orgullo. Y lo peor es que una parte de mí todavía necesitaba escuchar eso. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera sido compatible, si habría muerto pensando igual, si alguna vez se habría disculpado. Nunca voy a saberlo, pero sí sé algo, el karma existe, solo que a veces no llega destruyendo a alguien, a veces llega obligándolo a mirar de frente a la única persona que pasó toda la vida rechazando y descubrir que esa persona igual decidió salvarlo, porque no hay castigo más pesado que recibir amor de alguien a quien nunca supiste amar correctamente. Y desde entonces, cada vez que mi padre me llama, cada vez que me presenta orgulloso, cada vez que intenta recuperar años perdidos, sé que vive recordando una verdad imposible de escapar. El hijo que menos quiso fue el único que estuvo dispuesto a darle una segunda oportunidad para seguir viviendo.